Mis queridos y amados hermanos, queremos una vez más compartir con cada uno de ustedes una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Entendiendo y sabiendo nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia bíblica, queremos compartir con vos una palabra en la cual desde los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento ya, Dios estuvo hablando con Salomón cuando él había edificado el templo y habló que él estaría para cuidarnos, para protegernos, pero también puso leyes y ordenanzas para que nosotros podamos estar en paz con Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 13 y 14, la Biblia nos dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios había ya hablado, no por primera vez, sino que ya la segunda o tercera vez que hablaba con Salomón, y ahora le estaba diciendo que este era el lugar donde sus ojos iban a estar puestos de día y de noche. Y si el pueblo viera, ¿no es cierto?, cuando llega el castigo de Dios por la ignorancia o por la falta de honrar a Dios o desconocer a Dios por sus propios caprichos, la humanidad, podía que vendría hambre, podía ser que la langosta iba a desabastecer la tierra, podía venir peste y todas estas cosas. Pero Dios nunca dejó a su pueblo confundido. Él dijo que sí podía enviar, Él dijo que Él podía enviar estas cosas. Pero si el pueblo se humilla, nos dio una chance para nosotros poder salir de esta situación. Si el pueblo se iba a humillar, buscaría de Dios, orare, se arrepentía de sus pecados, de sus malas actitudes, malas acciones, Dios se comprometió a perdonarnos y sanar nuestra tierra y reprender, ¿no es cierto?, las enfermedades también. El pueblo siempre tendía a pecar. A pesar de la circunstancia que vivían, siempre tendían a pecar. Cuando nosotros seguimos mirando más adelante, encontramos en el libro de Ageo, si no me equivoco, una palabra donde el pueblo se había olvidado de las cosas de Dios, ¿sí? El pueblo, Ageo, capítulo 1, el profeta empieza a advertir a su pueblo a que empiecen a edificar las casas. El pueblo de aquel entonces se había olvidado un poco de Dios. Cada uno corría para su propio lado. Sus casas eran las mejores que podía haber en el territorio. Pero el templo, que venía ya desde antes planificado para reedificar donde fue destruido, comenzaron ellos, y conocemos la historia, que habían comenzado ese templo, pero luego cada uno empezó a cuidar sus propios beneficios, sus propias precauciones o preocupaciones, y se olvidaron de la casa de Dios. Ponían sus pretextos acerca de la invasión, de los problemas, de la moneda que no valía, las enfermedades, las pestes y tantas otras cosas, pusieron como excusa para olvidar o dejar de hacer algo en la casa de Dios. Y Ageo, usado por Dios, empieza a advertirle y le dice así en el capítulo 1 del profeta Ageo y versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no
os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir esto? Hoy estamos viviendo las mismas situaciones, ¿sí? Se cobra el sueldo, bolsillo roto, quiere decir. ¿Sí? Quiere decir que no sabemos dónde y se fue la plata y no podemos hacer nada. La gente empieza otra vez a poner la excusa en la escasez y en todas estas cosas y empezó a olvidarse de Dios. Y el mundo empezó a sufrir las consecuencias de las plagas que Dios mismo permite que el diablo envíe para que el hombre, para que yo, para que vos nos acordemos de Dios. Cuando el pueblo ahora empezó a entender lo que el profeta Ageo estaba diciendo, conversaron entre sí y ahora se arrepintieron y empezaron a dedicarse más en la casa de Dios, en los planes de Dios, ¿sí? No quiere decir que ahora usted tiene que ir a edificar iglesias por ahí, ¿sí? Es importante, pero sí a cuidar los planes de Dios, las planificaciones que Dios tiene para que el mundo viva un poco mejor. Así que ahora nosotros continuamos viendo en estos días que estamos viviendo, quizás hablo de nosotros, ¿sí? Quizás hicimos reuniones, cadenas de oración para que Dios reprenda la enfermedad, que haga salir del mundo esa peste tan cruel que está separando familiares, amigos, vecinos, sin que alguien o que nosotros podamos decir adiós a muchos de ellos. ¿Cuántas veces hicimos esto? Pero muy pocas veces hemos reunido nuestra iglesia para decir vamos a reunirnos, queridos, y vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, perdón a Dios por lo que le hemos fallado, para que Él de nosotros tenga misericordia. Y muchas veces nos descuidamos de las cosas de Dios. Hoy lo que más el enemigo quiere a través de esta pandemia es que la gente se olvide de las cosas de Dios. Pero Jesús nunca nos ha dejado confundido ni avergonzado a sus hijos. En una oportunidad, San Mateo capítulo 11, verso 28, él decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si bien hablaba de otra situación que vivía el entonces de aquel momento, pero sí también la invitación es para vos y para mí en este momento. Venir a Dios, venir a Jesús, que Él quiere ayudarnos, poder darnos la paz, que necesitamos la paciencia para poder triunfar en un mundo que está lleno de preocupaciones. Cuando nosotros muchas veces estamos quizás viviendo, o el mundo ha vivido como en el tiempo del profeta Ageo, que tuvo que advertirle a la humanidad a empezar a poner interés por las cosas de Dios, porque ellos habían olvidado. Y cada vez que eso sucedía, la mano pesada de Dios caía sobre la humanidad. No es que Dios es malo, Dios es muy bueno y nos dio tantas posibilidades para que nosotros le sirvamos, que guardemos sus estatutos, para que le honremos de todo corazón, para que la casa de Él no sea un desierto, sino que la casa de Él tenga hombres y mujeres que lleguen en ese lugar para adorarle, para bendecirle, porque exactamente la promesa es que en ese lugar están puestos los ojos de Dios de día y de noche. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nuevamente, en el libro de Hebreos capítulo 10 y verso 23 en adelante, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se puede entender? Dios nos prometió, ¿no es cierto?, muchas cosas buenas, pero nunca nos sacó, ¿no es cierto?, o nos dejó sin saber que en el mundo vamos a tener aflicción, pues el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quieres vencer a las dificultades del mundo? Solamente agarrado de la mano de Jesucristo. Acá dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y algo más: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? El día grande y poderoso de Dios se está acercando. Y muchas veces nosotros, a pesar de los protocolos y todas estas cosas, hoy todavía podemos reunirnos. Hay posibilidad.
pero en algún momento se va a quitar estas posibilidades que hoy nosotros tenemos y debemos aprovecharlo. No dejar de congregar sobre todas las cosas, porque en ese lugar los ojos de Dios están puestos de día y de noche, y vas a ver que todas las cosas van a ser diferentes. A pesar de que tengamos que partir un día de este mundo, de alguna manera, nosotros tener asegurado nuestra salvación con Cristo, donde pasar la eternidad, elijo yo y elegís vos. Nuestro Dios es tan bueno, que nos dio la gran posibilidad de elegir el destino donde cada ser humano quiere pasar la eternidad. ¿Dónde querés pasar tu eternidad? Sabemos que hay solo dos caminos. Uno de ellos vamos a elegir. Yo elijo pasar con Cristo en los cielos. Tú quieras la expectativa de saber a tu propia voluntad dónde querés pasar tu eternidad. Que el Señor te bendiga.